qué bueno. Bueno, yo estoy muy contento de estar acá con ustedes compartiendo en esta hora y también contento por ver a los chiquillos dirigiendo. Qué rico verlos servir en su casa. Eh, Ojalá que no se pierdan tanto, o sea, que no haya tanto tiempo más en que los veamos de nuevo dirigir y servir en la iglesia. Así que el Señor los bendiga, chiquillos, que los animo a usar sus dones y sus talentos para el Señor. Bien, ¿de qué hemos estado hablando durante este tiempo? A ver, los alumnos. Ahí se mira la tía Leti. Del evangelismo, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué hemos visto en clases anteriores? ¿Cómo? Ya, estrategias. Bien, mi Uber favorito. Estrategias de evangelismo, ya. ¿De qué se acuerdan? ¿Qué hemos visto? En las clases conmigo, con el Dan, con el tío Víctor. A ver, ¿se acuerdan o no de algo? Ya, por ejemplo. ¿Ya? Ya, ok. ¿Perdón? ¿Aquí en la clase? Ya, sí, un poco más en las predicaciones, pero bien. Hemos estado hablando acerca del discipulado también. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la palabrita que yo les mostré un par de domingos ahí? ¿Del pre-evangelismo? ¿Sí? Ya, ¿qué se acuerdan de eso? Vamos a hacer hoy un poco de memoria. ¿Se acuerdan que yo les contaba que tenemos que saber que estamos en un contexto, en una sociedad donde ahora ya no es tan fácil llegar y hablar del Evangelio? No toda la gente tiene esa buena recepción a que una persona vaya y le, por ejemplo, hablar a un ateo. ¿Ya? No todas las personas están con el mismo deseo o reciben de la misma forma el Evangelio. Por lo tanto, muchas veces tenemos que hacer una vuelta un poquito más larga para llegar a compartir con ellos del Evangelio. ¿Ya? Recuerden que nosotros, el Señor nos dejó esa comisión de ir y hacer discípulos y entregar el Evangelio a las personas que lo necesitan. Por lo tanto, tenemos que cumplirnos, ¿cierto? Y para eso tenemos que buscar ciertas estrategias. Ya no funciona eso mucho de hacer campaña evangelística porque básicamente en la campaña está la iglesia. Antes funcionaba, ahora ya no, porque la gente ha empezado a cambiar. ¿Se acuerdan que conversamos de eso? Y hablamos un poco del pre-evangelismo. ¿Qué es lo que era este tema de pre-evangelizar? O sea, de comenzar conversaciones antes de llegar digamos, a lo que a nosotros nos interesa, que es presentar el Evangelio. ¿Ya? Antes de seguir, esta semana vi por ahí unas fotos de los chicos del seminario haciendo una salida evangelística al Pablo Neruda, ¿cierto? ¿Cómo les fue? ¿Nos pueden compartir un poquito? Un cartel que decía oramos por ti, e incluso algunas personas se acercaron a orar. Ahí estuvimos compartiendo el Evangelio y para ellos fue
un momento de mucha expectación. Ellos que estaban después muy contentos. Decía, hermano, nunca, no habíamos hecho esto hace mucho tiempo, ya como que habíamos perdido la costumbre de salir a la calle, de compartir el mensaje, y Dios los tenía preparados. Era lo que más les llamaba la atención a eso. De repente se acercaban a uno y tuvieron largas conversaciones. Decía, hermano, era increíble, Dios los tenía preparados. Y a veces sucede eso, hay mucha gente que necesita oír el mensaje que Dios está obrando en ellos y que necesita la obediencia de sus hijos para poder también entablar esas conversaciones. Así que fue una linda actividad, un lindo tiempo, y ahí están entusiasmados, quieren seguir haciéndolo ahora en distintos lugares de acá de la ciudad. Eso, muchas gracias. ¿Ves? Ahí tiene otra forma de poder ir y llegar al Evangelio. Se pusieron ahí afuera del liceo un cartel que decía, oramos por ti. Y eso dio oportunidad para que pudieran llegar a personas, a chicos, y poder conversar con ellos, orar con ellos y presentarles también el Evangelio. ¿Ya? Pero volviendo un poco al tema, nosotros habíamos estado, ¿cierto?, hablando del preevangelismo y cómo tener cierta herramienta o mejor dicho, cambiar un poquito el switch de la forma de evangelizar, ¿ya? Y en caso de que si no lo estamos haciendo, que podamos llevar alguna de estas herramientas a la práctica y cumplir, ¿cierto?, el mandato que nos dio el Señor. Vamos a buscar en la Biblia un versículo, que va a ser el versículo sobre el cual vamos a estar reflexionando durante esta clase. Que es Proverbios 18, el versículo 3. Quiero que lo tengamos en mente en todo momento que vamos a estar conversando. No vamos a hacer un análisis, ¿cierto?, exegético del versículo, pero nos va a servir para tener una idea más o menos de qué es lo que queremos hablar. Proverbios 18, 3. ¿Lo encontraron? Bien, le voy a dar lectura y dice así: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18, versículo 13. 13. Perdón. ¿Lo tienen? ¿Ahora sí? Ya, lo voy a leer de nuevo. Dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Ya? Y hoy día vamos a tomar un ejemplo. ¿Ya? Como dice ahí atrás, vamos a tomar el ejemplo del músico. ¿Ya? Vamos a aprender cuál es el papel del músico y nos va a servir un poco para entender qué es lo que necesitamos hacer como parte de nuestra estrategia de evangelismo. ¿Ya? Bien, ¿qué hace un músico? Levante su mano para escucharlo mejor. ¿Qué hace un músico? Tía Leti. Toca un instrumento, ya. ¿Qué más? Mete ruido. Algunos meten más ruido que otros. Tía Carmen. Ok. ¿Tía Sonia? Ya. Bien, muchas gracias. Bien, por ahí va, yo creo que entendieron muy bien la idea. Nosotros siempre asociamos, o generalmente asociamos, a un músico que toca, ¿ya? Pero si hay algo que un músico hace más que tocar, es escuchar. ¿Ya? Nosotros con los chicos de la alabanza, cuando el Dano o el Gustavo nos mandan canciones nuevas, junto con las canciones nos dicen, escúchenlas. Y tenemos que escuchar las canciones 5, 10, 15, 20, a veces más veces, para poder saber qué es lo que tiene la canción dentro. Cuáles son las notas que tiene, cuáles son los arreglos que tiene, qué ritmos tiene, si es que la nota es la correcta para que la puedan cantar los chicos en la iglesia. Y después de eso, tenemos que llevarlo a un instrumento. ¿Ya? Y cuando estamos tocando, también tenemos que escuchar lo que estamos tocando, a ver si las notas que estamos tocando son las correctas o no. ¿Ya? Entonces, si hay algo que un músico hace más que tocar, es escuchar. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar hoy, de la importancia de escuchar al momento de hablar con las personas en el evangelismo. ¿Ya?
¿Por qué es importante? Porque muchas veces nosotros, si bien es cierto, en una conversación escuchamos, pero caemos en ciertas malas costumbres o malas prácticas. Justo en la semana estuvimos conversando con Gastón, que nos pasa muy seguido esto, ¿ya? Escuchamos, pero no estamos escuchando realmente lo que la persona está diciendo. Estamos escuchando y estamos pensando muchas veces situaciones por las cuales nosotros pasamos y que son parecidas a. O escuchamos para poder responder lo que la otra persona está, como del tema de que la persona está hablando, ¿ya? O muchas veces escuchamos para hacernos una idea preconcebida de lo que la persona está diciendo. Y no escuchamos lo que la persona sí está diciendo o lo que está muchas veces detrás de lo que la persona está diciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Es mejorar nuestras habilidades para poder escuchar, ¿ya? Y escuchar con atención lo que las personas quieren decir y lo que está detrás de lo que la persona quiere decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante. Porque escuchar, como dice ahí atrás, escuchar con atención revela realmente sus verdaderas creencias. Y esto ya enfocado un poco más en lo que es una conversación orientada hacia el evangelismo, ¿ya? Cuando uno escucha con atención, uno puede entender realmente qué es lo que la otra persona cree, ¿ya? Muchas veces hay personas que dicen, sí, yo soy cristiano, pero ese yo soy cristiano es un bagaje bastante amplio, desde los católicos hasta los testigos de Jehová, los mormones, pasando por los adventistas, pasando por algunos judíos mesiánicos, por ejemplo, los evangélicos, ¿ya? Por lo tanto, el espectro es bastante amplio y no nos dice mucho. Y nosotros a veces generamos algunas ideas de lo que nosotros entendemos por ser cristianos y lo asumimos como que, ok, son cristianos, ¿no? ¿Ya? Pero muchas veces sus creencias son bastante distintas y en algunas cosas bastante desviadas de lo que dice la palabra del Señor. O muchas veces sus creencias tienen una idea de sus creencias, pero su vida refleja algo totalmente distinto, ¿ya? O con sus palabras ellos reflejan algo totalmente distinto. Bien, aparte de eso, aparte de escuchar y de entender cuáles son sus verdaderas creencias, nosotros tenemos que entender o aprender su historia, qué es lo que ellos han pasado alrededor del tiempo, y después de eso sacar a la luz las grietas o discrepancias. Y nosotros nos vamos a enfocar solamente en el tema de escuchar hoy día. Entonces, como les decía yo, en el segundo punto, las personas no siempre son consistentes, no siempre hay consistencia entre los puntos de vista que tienen respecto a los temas religiosos y lo que realmente dicen o, por ejemplo, profesan las religiones. Mucha gente que dice ser, por ejemplo, musulmana, pero realmente ni siquiera saben lo que dice el Corán respecto a ciertas cosas, ¿ya? Y lo hemos visto mucho ahora que se ha puesto de moda con el tema de Free Palestine, ¿cierto? De el apoyo a la causa palestina, por ejemplo, con grupos que apoyan, por ejemplo, el movimiento LGTB, que están apoyando, ¿cierto?, lo que está haciendo Palestina, pero no saben o no quieren ver que los palestinos, o mejor dicho, claro, Hamas, que es el movimiento que está detrás de todo esto, ellos son islámicos extremos y lo único que buscan es asesinar, ¿cierto?, a las personas que pudieran identificarse como gay o lesbianas o transexuales. ¿Ya? Entonces, son poco consistentes entre lo que ellos creen y realmente, o sea, lo que ellos dicen creer y lo que realmente expresa el credo, ¿ya? Y pasa también en el cristianismo. Lo más cercano que nosotros tenemos es cuando hemos escuchado, ¿cierto?, que son cristianos, pero a su manera, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener atención en las cosas que escuchamos. Entonces, como les decía yo, esto aplica a los no cristianos, pero también a los que se identifican con cristianos. Y les traje un ejemplo acá, ¿ya? Y les puse al centro una afirmación. La afirmación dice que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú hablas con un hermano evangélico de aquí de la iglesia, o hablas, por ejemplo, con un hermano bautista, o incluso con un hermano pentecostal, vamos a estar de acuerdo y ellos van a decir amén, ¿cierto? Así como dijo la tía Sonia, Jesús es el Hijo de Dios.
Pero si tú vas a la plaza de armas y te encuentras allá con los testigos de Jehová que están, ¿cierto?, con un carrito y con revistas ahí listos para hablar con quien quiera que quiera hablar, y tú le dices, Jesús es el Hijo de Dios, ellos te van a decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios. O si tú de repente recibes la visita de unos mormones, ¿cierto?, con su camiseta blanca y su credencial de elder, y le dices, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, y ellos te van a decir, sí, yo también creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Porque en teoría nosotros a priori ya sabemos que no creemos lo mismo, ¿cierto? Pero pasa lo siguiente, que muchas veces las personas o las creencias, detrás de esta aseveración o de esta verdad, hay otras cosas que están detrás, ¿ya? Bueno, nosotros como evangélicos, como cristianos, creemos que, así como muy por encima, que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre en la persona de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Que es la segunda persona de la Trinidad, por lo tanto es Dios. ¿Amén? Amén. Y creemos que por medio de la fe en Él somos salvos de nuestros pecados y obtenemos la vida eterna. ¿Amén? Eso es lo que nosotros creemos cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios. Entre hartas otras cosas, porque son muy, muy profundos y podemos entrar en muchos detalles, que no es el objetivo de la clase. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos dicen que Jesús fue creado al igual que el arcángel Miguel. Dicen que Jesús fue creado. ¿Ya? Ellos mismos dentro de sus textos dicen que ellos aceptan a Jesús como el segundo a bordo de la, entre comillas, organización visible de Dios en la tierra. Y dicen que Él es el que abrió el camino para lograr nuestra vida eterna en el paraíso terrenal, entre comillas, si hacen lo que la organización manda. ¿Qué organización? Los testigos de Jehová. ¿Ya? Bajo esa premisa ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios. De partida ellos dicen que Jesús es un ser creado. ¿Ya? ¿Creemos lo mismo que los testigos de Jehová o no? No, por supuesto que no. Y si no me cree, ahí le tengo un extracto, no se alcanza a leer, pero que es de la página de los testigos de Jehová y dice así, se los voy a leer. Sí, Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, ¿cierto? Estamos convencidos de que Jesús vino a la tierra desde el cielo para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Hasta ahí no parece haber nada raro, ¿cierto? Su muerte y resurrección hicieron posible que quienes tengan fe en Él reciban vida eterna. También creemos que Jesús gobierna como Rey del reino celestial de Dios, que pronto traerá paz a toda la tierra. Sin embargo, Él dijo, el Padre es mayor que yo. Nosotros aceptamos esas palabras y no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no lo adoramos. Los mormones, por su parte, creen que Jesús nació del encuentro físico entre el Padre Celestial, que según ellos tiene carne, digamos, tiene un cuerpo físico de carne y hueso, nació de un encuentro físico entre el Padre Celestial y María, ¿ya? Y cuando ellos dicen que Cristo es el único Hijo de Dios, están diciendo literalmente que Cristo es el único Hijo descendiente físico de lo que ellos llaman el Padre Celestial y una mujer, ¿ya? Y este extracto que yo les puse aquí es la declaración que ellos tienen como doctrinal respecto a Jesús, que se llama el Cristo viviente. Ustedes pueden encontrarla si quieren estudiar perdón, en su página también. Y tomé un extracto que dice lo siguiente: testificamos solemnemente que su vida, hablando de Jesús, que es fundamental para toda la historia de la humanidad, no comenzó en Belén ni concluyó en el Calvario. Hasta ahí se ve bastante bien, ¿cierto? Él fue el primogénito del Padre, el Hijo unigénito en la carne, el Redentor del mundo. Lo repito, Él fue el primogénito del Padre, el Hijo unigénito en la carne, el Redentor del mundo.
¿Ven? Esto es solamente un ejemplo para mostrarles de que muchas veces es que esto es súper importante escuchar lo que está detrás de las afirmaciones, ¿cierto?, generales. Y más aún cuando uno habla en persona con otras personas, para que la redundancia. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar a ejercitar para evitar lo que se llama técnicamente los sesgos, ¿ya? Porque muchas veces pasa que nosotros, ¿usted es cristiano? Sí, yo también, hermano. Pero, ¿qué significa realmente ser cristiano? Porque los testigos de Jehová, ellos se identifican como cristianos, ¿ya? Y los mormones también se identifican como cristianos. Y muchos allá afuera que probablemente lejos están de ser realmente cristianos, también se identifican como cristianos. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a esas personas? Que se identifican como cristianos, pero necesitan a Cristo. Tenemos que escucharlos, tenemos que escuchar qué es lo que realmente creen para encontrar estos detalles y comenzar a entregarles el Evangelio de Cristo. Aprender, esto es lo que necesitamos, aprender el arte de escuchar más allá de la etiqueta que nos ponen los demás, ¿ya? O también de la terminología cristiana, que es lo que conversábamos recién, que las personas utilizan, ¿ya? Estamos en un país donde el Evangelio permeó mucho la sociedad, sobre todo, yo diría que desde los 40 años hacia arriba, la mayoría gracias hermano, han escuchado el Evangelio y están familiarizados con los términos, ¿ya? Por lo tanto, no podemos asumir que realmente ellos son cristianos o que realmente conocen lo que significan los términos que pudiesen utilizar. Es importante, no tenemos que interpretar las palabras o en las palabras de la otra persona lo que uno quiere escuchar, ¿ya? O la idea que tiene uno. Siempre es importante, si es necesario, y autores lo plantean así, muchas veces es importante hacer una escucha reflexiva, ¿ya? Si es necesario hacerle preguntas a las personas. Con lo que tú estás diciendo, ¿me quieres decir tal cosa? Y así realmente ir entendiendo qué es lo que la persona realmente cree. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, muchas veces caemos en apresurarnos, ¿cierto? Como dice Primera de Pedro, estar preparado siempre para presentar defensa, entonces nosotros estamos escuchando para presentar la defensa, ¿cierto? Y caemos en esa trampa de apresurarnos. Con tal de no vernos tontos o de no vernos inseguros, escuchamos y respondemos. Pero no estamos yendo al fondo de lo que la persona quiere realmente decir. ¿Por qué es importante escuchar? Nuevamente. Primero, para conectarnos mejor con los demás. ¿En qué sentido? En que las personas van a valorar una conversación contigo cuando realmente se sientan apreciadas. Y esto tiene que ver con buscar entender cuáles son sus preocupaciones y mostrar verdadero interés en el diálogo. ¿Ya? Lo que les decía recién. Muchas veces, y yo por ejemplo me he visto conversando con personas, sobre todo con mormones, y teníamos una vecina antes de la casa de mis papás que mi abuelita le decía la mormona y siempre andaba con su Biblia, así. Y donde te pillaba, en el parque, en cualquier parte, te ponía a conversar. Pero ella era una metralleta. Tú te ponías a conversar con ella y empezaba y siempre lo mismo. No escuchaba lo que uno le quisiera decir. A ella no le importaba lo que tú estabas diciendo. Solo le importaba hacer el recitado y en algunas cosas ponerse a discutir. Eso era lo que hacía, ¿ya? Y ella no es la única que hace eso. Muchas veces quizás nosotros también hemos hecho lo mismo y sin darnos cuenta, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que uno como persona dice, no vale la pena conversar con ella porque realmente no le interesa genuinamente esta conversación. Ella solo le interesa o ganar o le interesa
digamos, vomitar la información. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos generar interés en las personas, tenemos que aprender a esto, a conectarnos mejor con los demás. Que las personas realmente, que nosotros tengamos un interés genuino en lo que la persona está diciendo. ¿Ya? Lo segundo es generar confianza con la persona. ¿Ya? Si es una persona, por ejemplo, de tu trabajo, si es un familiar, muchas veces se dice de que de religión, ni de política, ni de fútbol no se habla. ¿Ya? Entonces, para poder llegar, en estos casos, a hablar, entre comillas, de religión y poder presentar el Evangelio, uno tiene que generar confianza con la persona. Y para eso es importante escuchar. Escuchar muchas veces por qué la persona está pasando, muchas veces escuchar las preocupaciones que tiene, escuchar cuáles son los, digamos, las apelaciones que tiene a las creencias, y eso hace de que la persona después se sienta en confianza y, entre comillas, baje la guardia. Ese bajar la guardia es donde nosotros después podemos entrar con el Evangelio. Si no logramos escuchar, las personas ponen barreras. ¿Se acuerdan que hablamos de las barreras? Entonces nosotros lo que queremos es no hacer barreras, sino que sacar las barreras para entrar con el Evangelio. ¿Ya? Y lo tercero es que ayuda a identificar inconsistencias. ¿En qué? En lo que las personas creen. ¿Ya? Como les decía yo, muchos dicen que son cristianos, pero cuando uno los escucha hablar, se dan cuenta de que hablan acerca del relativismo moral, por ejemplo. ¿Ya? Esta es mi verdad, pero la verdad tuya es otra y yo la respeto. ¿Ya? Eso es inconsistente. Si tú dices ser cristiano, no puedes estar pensando en el relativismo moral. ¿Ya? Entonces, si nosotros somos capaces de escuchar, de ir entendiendo lo que la persona dice y hace, entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar estas inconsistencias y después ir llevándolas hacia el Evangelio. ¿Se va entendiendo, no? ¿Por ahí? ¿Se va entendiendo más o menos la idea? Ya. ¿Por qué es importante esto de identificar consistencias? Porque después eso nos va a permitir hacer preguntas a las personas. ¿Ya? Escuchar para identificar consistencias nos va a permitir hacer las preguntas correctas para poder llegar a estos diálogos realmente honestos. Y nos va a ayudar a descubrir cuáles son las naturalezas de las barreras, ¿ya? De estas barreras que hablábamos. Muchas veces son barreras intelectuales, ¿ya? Personas que han estudiado, que son de letras, ¿cierto? Que tienen ciertas barreras acerca de la existencia de Dios o acerca del cristianismo propiamente tal o acerca de los evangélicos, porque tienen un prejuicio, ¿ya? Pero otras personas tienen barreras emocionales, porque han tenido malas experiencias con la iglesia o porque han tenido malas experiencias con personas que son cristianas. Entonces, es súper importante escuchar para identificar por dónde va el tema, o por dónde van las objeciones de la persona. Y en base a eso, después poder presentar el Evangelio, ¿cierto? ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dani. Según lo que tú has estudiado o tu experiencia, ¿cuánto tiempo en relación al arte de escuchar es prudente presentar el plan de salvación, por ejemplo, en este caso el tema de evangelismo? ¿Hasta qué o en qué momento, como tú decías, hay que estar preparado siempre, como buen soldado, ahí presentando el evangelio, pero claro, efectivamente hay que detenerse a escuchar, pero ¿cuál es como un límite? Por ejemplo, me voy a juntar, voy a ir a ver a mi amigo, voy a ver a mi amiga. ¿Cuál es como lo óptimo o según tu experiencia, lo que tú has leído? Porque igual uno puede escuchar harto y no hablar. ¿Me entiendes? No sé si me explico. Sí, entiendo. Mira, yo, la verdad, de aquí no creo que sea el que tiene más experiencia, ¿ya? Pero yo creo que cuando hablamos de escuchar, no se trata de quedarnos callados y escuchar, sino que de realmente ponerle atención a lo que la persona está diciendo. En eso no necesitáis estar un año escuchando,
¿ya? Sino que el escuchar tiene que ser un escuchar para poder entender. Entonces tú vas haciendo preguntas, vas haciendo comentarios dentro de lo que es la conversación. El tiempo en realidad es muy variable porque va a depender de qué tan abierta está la persona y, digamos, cuánto se vaya abriendo con el tiempo. ¿Ya? Si tú ves que una persona es dura, es muy difícil, y tú dices aquí, a lo mejor yo no soy la persona que el Señor va a usar para entregarle el Evangelio. ¿Ya? O puedes llegar a un momento en el que lo vas a confrontar realmente con el Evangelio y lo vas a hacer responsable por eso, ¿ya? Pero es importante también que nosotros, esto va todo en un contexto de oración, ¿cierto? Y de que el Espíritu Santo también vaya mostrando y realmente sea Él el que vaya haciendo el trabajo. Recordemos que nosotros solamente tenemos la misión de hacerlo. ¿Ya? Estas son estrategias para poder tener y usar, pero no es nuestra responsabilidad convencer a la persona de nada. Eso lo hace el Espíritu Santo, ¿ya? Y también el Espíritu Santo nos va mostrando a nosotros y vamos viendo que las personas se van abriendo, van siendo más receptivas, ¿ya? También pasa de que muchas veces Dios usa dos situaciones, ¿ya? Para poder uno, digamos, como catalizadores para poder uno entregar el Evangelio. La primera es la situación del sufrimiento, ¿ya? Cuando hay momentos de sufrimiento, de repente uno tiene que tener la sabiduría para poder ir con el Evangelio a la persona y el tino. Y muchas veces también las situaciones de alegría, ¿ya? De mucha alegría también. Entonces, ¿cuánto tiempo es prudente? Eso es muy variable, ¿ya? Y en la poca experiencia que tengo yo también ha sido muy variable. En algunas ocasiones han sido 2 conversaciones de 20 minutos, en algunas situaciones han sido 8 meses, conversaciones de 4 horas, una vez a la semana. Entonces, ¿por qué? Porque cada persona es distinta, cada persona tiene objeciones distintas, ¿ya? No todas las personas hablan lo mismo, entonces a algunas uno tiene que ser un poquito más claro, tratar de sacarle más información y otra uno le hace una pregunta y se larga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que hablen harto o poco, uno está escuchando. Y bueno, es un consejo que a mí me dio el hermano Isaac Zúñiga, tener una libretita, ir anotando. Cosas importantes que pasan en una conversación, ¿ya? O que las personas dicen. Entonces después cuando tú vas a conversar de nuevo, tú tienes ahí ciertas cosas, ¿eh? Y sobre eso sigue la conversación sobre un tema específico. ¿Ya? Tía Sonia. Bueno, yo con la experiencia yo creo que no, antes de todo, de hablar, todo, uno no asume para, porque por ejemplo, a mí me da pena una cosa, porque cuando llega una persona que el propio padre, el propio papá lo obligaba ir a la iglesia. Después el caballero igual iba a la iglesia y cantaban y alababan y la niña ya estaba siendo una profesional y no quería nada con la iglesia porque el papá después que salía de la iglesia abusaba de ellas y abusaba de la mamá. Entonces, ¿qué hace uno con esa persona? Entonces, aparte de abrazarla y llorar, y de repente ella decía, ¿qué me vienen a hablar? Entonces hay personas tan heridas que uno necesita las palabras precisas para consolar ese corazón. Entonces yo de eso he aprendido que uno realmente se tiene que preparar mucho para encontrarse con personas así, porque siempre lo van a ver. En el caso de arriba donde yo trabajo, niños heridos por los propios papás que van a la iglesia todos los domingos y después a ellos los castigan, no sé. Entonces, realmente uno tiene que tomar conciencia y prepararse para esas ocasiones. Sí, sin duda. Y lo otro importante era lo que conversábamos en clase anteriores del testimonio. Las personas tienen que ver que nosotros somos distintos, ¿ya? No porque somos bacanes, no, sino que porque realmente queremos vivir una vida acorde con el Evangelio. Y el solo hecho de que la gente nos vea distinto, también ellos lo van a decir, ¿ya? A mí me pasó esto en la iglesia, pero yo veo esto en ti,
O yo veo esto en ustedes, por ejemplo. Hay gente que ha llegado aquí a la iglesia y dice, ustedes son distintos, no es como cuando yo iba a otro lado. ¿Ya? El hermano Luis primero y después el Guille. Ahí sí. No. ¿Aló? Ahí sí. Eh, yo pienso que uno tiene que tener claro cuando va a hablar del Evangelio que va a presentar a Cristo. No va a hablar de otras personas. No va a hablar de la iglesia ni de otras personas. Claro. Porque Cristo es el que hizo el sacrificio por nosotros y dio todo por nosotros. Si uno va a hablar de otras personas, entonces va a poner una tabla. Y lo otro, dices tú que van a escuchar, porque si uno escucha, puede cambiar la lectura de la persona por la verdad de Cristo. Entonces es importante escuchar. Sí. Muchas gracias. Para los que están escuchando en internet, lo que el tío Luis decía era que lo importante es siempre recordar que uno va a presentar a Cristo, no va a hablar de Cristo, no va a hablar de otras personas, porque si habla de otras personas o por las experiencias que han tenido las otras personas, se desvirtúa la conversación, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Y nosotros queremos presentar a Cristo en realidad. Entonces eso es importante. ¿Ya? Ahora sí, hermano Guille. Ya, fuerte no, si no se escucha. Con las personas, sabemos que ellos no están en el mismo lado de nosotros, lo primero. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Orar, ayunar, ¿no es cierto?, para presentarle a nuestro Salvador. Y sabemos que las personas no han experimentado a Cristo, a la salvación tan grande que nos da. Entonces también las personas, uno se da cuenta que tienen una mentalidad de defensa, ya que pasa por la mentalidad. ¿Por qué? Por lo mismo las costumbres, las crianzas, y uno va a ese tema. Y uno tiene que ser siempre bien, ¿cómo se llama?, pausado, saber con quién está hablando, ir analizando cómo la persona ha vivido la vida. Y por eso es bueno, mi hermano, y esto es una recomendación, una sugerencia, que nosotros tratemos con distintas personas siempre, porque el compartir con distintas personas a nosotros nos hace siempre pensar que nuestro Maestro, que es Jesucristo, anduvo con todo tipo de personas. Entonces, a veces el oficinista trabaja con puro oficinista y el Señor le da la oportunidad de aprender con otras personas, quizás que trabajan en la feria o auxiliar de buses o cualquier otra labor, oficio que tengan, y ahí el Señor nos va dando esa estrategia. Sabemos que las almas las añade el Señor, ¿no es cierto? Pero nosotros también, como predicador del Evangelio, tenemos que saber las situaciones de las otras personas, y ahí pedirle a Dios y siempre saber escuchar y ponerse en el lugar de la otra persona en la compasión. Y ahí viene un poquito, obviamente, que uno no habla de la experiencia, pero sí hay experiencias vividas en nosotros que sirven a otras personas para decirle, quizás yo me pongo en tu lugar porque yo pasé esto mismo, tuve depresión, crisis de pánico y esto, y ahí uno va hablando y escuchando. Eso quería aportar yo, mi hermano. Muchas gracias, hermano Guille. Sí, al final vamos a hablar un poquito de eso, igual que importante. Hermano Carlos, perdón. Cuando quiera hablar, levánteme la mano así, no me haga así porque si no, no lo veo. Eso. El asunto, por ejemplo, de esperar o de escuchar. En el caso mío, no escucho mucho, eso es verdad. No, sí, no es.
siempre escucho y lamentablemente muchas veces escucho lo que no quiero escuchar. Escucho garabatos, escucho ataques contra Cristo, ataques contra otros hermanos que ni conocen, ataques contra los hermanos que dirigen la iglesia, que no los han visto nunca. Entonces, pero yo me digo, no es a mí el que me están diciendo estas cosas. No es a mí el que este rebelde, como yo era antes, está refiriéndose al Creador del cielo y de la tierra. No es a mí el que está en guerra con Dios, una guerra que no va a ganar. Entonces yo ahí, a veces, como decía el Chavo, con la cola, retrocedo. Me voy muchas veces muy derrotado porque queriendo llevar un bien para ellos responden lamentablemente, la gran mayoría con mal. Pero a propósito de mi amigo testigo de Jehová que tengo, que un tiempo, el primer tiempo que yo lo conocí, yo le daba palo y palo y palo. Y él se defendía con una actitud bastante más pasiva que la mía. Pero eso darán ya como 4 o 5 años que yo lo conozco. Pero ahora he conversado, ya no más palo, ya no más enfrentamiento con él. La estrategia es orar a Dios para que Él lo saque de ahí. Esperar eso. A veces me junto con un hermano que venía aquí antes, que se llama Damaso, y él también todavía le quiere seguir dando palo. Entonces le dije, no hermano, si él no va a entender así, no va a entender así. Él está convencido que como testigo de Jehová está bien, que está bien. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ya no pegarle más, que si él dice que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, no lo vamos a convencer de eso. Porque el Espíritu Santo que es Él el que lo tiene que convencer. Así que ahora oremos por Él y sigamos esperando que Él salve. Y yo creo que la espera puede ser, en el tiempo puede ser una espera que, como siempre a veces he escuchado experiencias que una madre oró por su hijo por años y años y no vio que su hijo nunca entró en los caminos del Señor. Pero ella seguía orando. Entonces, no sé, a veces eso de esperar, creo yo que no tiene, puede ser harto o poco. Sí, lo importante es que uno tiene que orar y esperar, pero es muy poco probable de que uno se quede esperando sentado, ¿cierto? Y que Dios ilumine a la persona de la nada, que a través de un sueño le hable y cambie su corazón. No, Dios va a actuar a través de nosotros, ¿ya? Entonces, somos nosotros los que tenemos que buscar las formas de hacerlo. A lo mejor el palo no es la forma de hacerlo, con él. A lo mejor va a haber alguna persona donde sí vamos a tener que confrontar de manera más dura, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante con esto de escuchar? Muchas veces la clave está en hacer las preguntas correctas, y por eso es importante que podamos escuchar, ¿ya? Escuchar no solamente para entender y para notar, sino que con esa escucha uno va haciendo preguntas, ¿ya? No sé si alguien más quiere compartir algo antes de seguir respecto a esto. ¿Hermana? Estábamos ahí compartiendo con mi esposo y yo creo que la respuesta la encontramos en la palabra de Dios ahí en segunda de Timoteo 2 del 23 adelante, dice: pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda.
porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, para compartir la palabra de Dios, lo primero que tenemos que tener es mansedumbre y entender que vamos a ir por amor del alma de esa persona, no vamos a ir a discutir ni a contravenir lo que ellos creen. O sea, si yo quiero ir a convertir al testigo Jehová porque es testigo Jehová, devuélvese para la casa. Yo voy a ir porque esa alma está perdida, porque esa persona está con la ira de Dios sobre su cabeza. Hay un pésimo dicho que lo usamos muchas veces los cristianos. Dios ama al pecador, o sea, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Mentira. La ira de Dios está sobre el pecador. Está condenado. Y respecto a cuánto esperar, Héctor recién me estaba mostrando ahí que el Señor esperó 37 capítulos para responderle a Job. Es decir, lo escuchó durante 37 capítulos. Y después hizo efectivamente las preguntas correctas a partir del capítulo 38, donde le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, queremos saber cuánto tiempo hay que esperar. Tenemos respuesta en la palabra de Dios. ¿Cómo debemos ir? Tenemos respuesta en la palabra de Dios. Y confiar de que esto es algo espiritual. Esto es algo espiritual y por amor de las almas por las cuales Cristo murió. Y nosotros tenemos que ir a buscar esas almas. Muchas gracias. Sí, segunda de Timoteo 2, del 23 al 26. Bien, muchas gracias. Y respecto a lo último, a lo que decía el hermano Carlos, respecto a que muchas veces uno recibe cosas duras, bueno, el mismo Señor Jesús decía que bienaventurados cuando por mi causa os vituperan. Entonces, si le pasa de nuevo o si siéntase usted bienaventurado. Bien, entonces, en resumen, si yo tuviera que... Mauri. Uno puede bien o mal interpretar de que si está recibiendo respuestas duras es porque lo que está diciendo está causando un efecto en la persona, porque si no lo estuviera afectando, no estuviera tomando conciencia de lo que estoy diciendo, le daría lo mismo y me dejaría hablar nomás. Claro, pudiese ser, no, quizás no en todos los casos. No, ¿ya? claro, pero sí, por eso digo, puede que sí o puede que no, pero claro, uno tiene que estar atento ahí si el efecto que está causando. Sí, hay mucha gente... No tomarlo a que me están insultando y ponerse en un estado de confrontación, sino analizar por qué está respondiendo así. Sí, y siempre recordar lo que decía la hermana Hilda, y lo que decía el hermano Carlos también, el hecho de que son personas que tienen un corazón rebelde al Señor, que no han sido transformados. Entonces, para ellos el odio, la agresividad es natural. Eso es natural en el ser humano que no tiene a Cristo. Y entonces, podemos esperar ese tipo de reacciones en ellos. Entonces, como les decía yo, si tuviera que resumirlo en una frase, la idea es sostener conversaciones que escuchan. ¿Ya? Sostener conversaciones que escuchan. Y la meta, y si usted está tomando apuntes, esto, si con algo puede quédese con esto. La meta es descubrir lo que nuestros amigos no cristianos, o familia no cristiana, o colegas no cristianos, creen en realidad en lo profundo de su corazón. ¿Ya? Esa es la meta. A través de estas conversaciones que escuchan, es descubrir qué es lo que realmente ellos creen. Para en base a eso, poder trabajar después. ¿Ya? Después vamos a ver que hay algunas inconsistencias o discrepancias, o si lo viéramos desde el punto de vista de los músicos, entre comillas, desafinaciones dentro del discurso de las personas. ¿Ya? Hoy día vamos a llegar hasta aquí. Entonces, sostener conversaciones que escuchan, ¿ya? Para poder descubrir qué es lo que estas personas realmente creen dentro de su corazón, más allá de lo que dicen. Y, para terminar, hay un concepto que les quiero dejar, que es, si usted está pensando en una persona que tiene cerca suyo, que necesita a Cristo, aprenda su historia.
Aprenda su historia, conozca a la persona. ¿Ya? ¿Usted puede pensar en alguien que necesita a Cristo que está cerca de usted? Ya. Aprenda su historia. Si no sabe su historia, entonces haga preguntas y escuche. Haga preguntas generales, ¿ya? Puede preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo más importante para ellos en su vida? Una pregunta bastante general, ¿ya? O si ya conoce más o menos la parte general, puede preguntar a lo mejor algo un poquito más específico, ¿ya? ¿Crees, por ejemplo, que sea posible que tú y yo tengamos, o que nosotros como seres humanos tengamos alguna razón de ser en la Tierra? Más allá de lo que nosotros queremos, ¿ya? Y lo tercero, y es lo que hablaba el Guille, es directamente preguntarle acerca de sus experiencias, ¿ya? De las cosas que ha vivido, si ya tenemos un poquito más de confianza. Muchas veces las personas, cuando ya se sienten escuchadas, se empiezan a abrir solitas, ¿ya? Yo creo que los que trabajamos con personas, más de alguna vez lo hemos experimentado. Yo creo que la Nati, haciendo las uñas, seguramente ha escuchado historias de muchas personas. Yo también en la consulta la gente se sienta, ¿cómo estás? Y empieza. Y tengo una cajita de pañuelos porque muchas veces he tenido que consolar a personas y yo solamente le pregunto que cómo están. ¿Ya? Entonces, ¿ah? Después de la muchas veces ni siquiera me ha pasado a mí que se ha ido toda la hora conversando, ni siquiera ni siquiera ha sonado el taladro, ¿ya? Entonces también es importante que entendamos eso y que si es necesario, toca quedarse a la hora. Si es necesario quedarse conversando 1 hora con una persona y perderse el almuerzo, estamos trabajando para el Señor. ¿A ver? Entonces, esta es la misión, sostener conversaciones que escuchan. Vamos a intentar descubrir qué es lo que realmente creen estas personas ahí. Entonces, ¿se acuerdan del versículo? El versículo que vamos a dar ahora es Proverbios 18, 13. ¿Ya? 13. Ya, ¿lo leemos todos juntos? Búsquenlo nomás y lo leemos todos juntos. ¿Lo tienen? Ya. 1, 2, 3. Proverbios 18, 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Sí? Los animo, hermanos, a escuchar, como los músicos.